Es momento de entrevista aquí en esta edición central de BTV Noticias y recibimos a Mariela Solari, quien es directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que surge a partir de la creación del nuevo Código del Proceso Penal. Ya le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mariela, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. El sonado caso de la toma de rehenes de la peluquería de Pocitos ha conmocionado a toda la sociedad, ha dado que hablar a todos los medios, lógicamente, por las repercusiones que esto ha tenido. ¿Cuál es la situación de las víctimas de esta toma de rehenes que ustedes están atendiendo? Bueno, me parece importante mencionar que la creación de la unidad, como bien decías tú, tiene que ver con la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que ubica a las víctimas y los testigos en un lugar que en el proceso anterior no tenían. Ese lugar tiene que ver con recibir asistencia y protección en y durante el proceso penal. Justamente como tú mencionabas, este es uno de los casos que requirió la intervención de la justicia penal y por lo tanto, a partir de la investigación de la fiscal del caso, la unidad de víctimas toma contacto con las víctimas. Lo que se hace en este caso, quizás que tuvo mayor repercusión pública, pero como sucede en otros casos, es tomar un primer contacto con todas las víctimas. En este caso, aparte, la diferencia era que era un colectivo de víctimas, que eran trabajadoras y clientas, y quizás la víctima más que tuvo mayor repercusión fue la víctima afectada directamente por la situación de violencia basada en género. Bueno, se tomó contacto con todas. El grado de afectación es diferente según la historia de cada persona, según las fragilidades y fortalezas que cada persona tiene y las herramientas personales, según el entorno inmediato que tiene y cómo ayuda a elaborar también eso. Sin duda fue una situación, como pasa en muchas de las situaciones que llegan a la órbita penal, que tiene que ver con la violencia que irrumpe en la vida de las personas. Estas personas fueron a trabajar y no estamos acostumbrados a este tipo de casos. Exacto, tampoco. Que además fue una situación muy particular, con una violencia que se da en una situación extrema, en que las víctimas sienten que pierden el control de poder moverse, de poder salir de ese lugar, que quien tiene el control es el agresor. Entonces eso genera un estado de conmoción y de estrés que muchas veces se ve en las primeras horas con determinados síntomas, pero que eso en el correr de los días también va teniendo repercusiones diferentes. Las consecuencias pueden ir más adelante, entonces. Sí, las consecuencias tienen que ver primero con esto de la individualidad y de cómo cada uno lo puede afrontar, pero además en este caso, al darse en una cuestión más grupal, también eso hace que en el correr de los días las secuelas puedan aparecer, ¿no? Esto de la sensación de ansiedad, de miedo, a veces puede darse trastornos en el sueño, en la alimentación, en tener dificultades para volver al mismo lugar donde sucedieron las cosas, dificultades en volver a tomar la rutina diaria de antes de lo que pasó. Por eso es importante también poder tener apoyo para poder elaborar lo que sucedió, que no se va a borrar, pero que sí es necesario poderlo elaborar para poder seguir la vida natural de las personas, ¿no? La rutina cotidiana. En esto me parece importante remarcar que lo que hace la unidad de víctimas y testigos es apoyar a las víctimas para que puedan tener un mejor acceso a la justicia. Por eso la unidad de víctimas está dentro de la Fiscalía General de la Nación, que lo que hace es trabajar junto con el equipo fiscal para llevar adelante la investigación y la persecución del delito. ¿Por qué apoyar a las víctimas? Porque las víctimas en el nuevo Código del Proceso Penal adquieren derechos como a ser oída, a presentar prueba, a oponerse a la decisión de un fiscal, a participar en las instancias, y para eso se requiere tener una fortaleza emocional que permita, por ejemplo, volver a relatar un hecho, que a veces es necesario. O en algún caso hay que acompañar a las víctimas al Instituto Técnico Forense, y eso lo hemos hecho, en este caso también se hizo, pero en otros que a veces no son de público conocimiento, es parte de la tarea que hace la unidad de víctimas, ¿no? ¿Cuándo consideran ustedes que esa persona que fue víctima de alguna situación puede dejar de estar en contacto con la unidad?
En realidad nosotros... ¿Hasta dónde llegan? Exacto, nosotros trabajamos con las personas hasta que hay una resolución judicial. Puede ser cuando hay hasta que hay una condena, ¿no? A veces igual en este año de trabajo lo que nos ha pasado es que queda de referencia la unidad para alguna consulta que después pueda hacer la persona. Pero lo que nosotros tratamos de hacer es que en esas primeras horas tratar de identificar cuáles son el grado de afectación de la víctima para poder también a veces coordinar con otras instituciones, por ejemplo su prestador de salud, en el caso de que son niños, a veces con el prestador de salud y a veces con algún servicio de INAU o con un psicólogo o con una trabajadora social que está en el propio centro educativo que van los niños. O sea, el trabajo nuestro tiene que ver con el acompañamiento durante el proceso penal. ¿También asisten a niños, Mariela? Sí, en los casos, por ejemplo, los casos de violencia sexual y de maltrato y violencia doméstica donde las víctimas son niños, o los casos de femicidio, donde las mamás son asesinadas a veces por sus propios papás y los niños fueron testigos en esa situación. Son testigos de esa situación, pero son víctimas de una situación muy violenta que irrumpió en su vida y en una etapa de mucha vulnerabilidad. Entonces, lo que hace la unidad, por ejemplo, en los casos de femicidio, es acompañar a estos niños y adolescentes en esta situación, sobre todo coordinando con las instituciones que a nivel local después van a seguir trabajando con estos niños y con los adultos que se hacen cargo de estos niños, que a veces esas primeras horas de conmoción y que a veces también esa propia familia quiere participar en el proceso penal porque fueron testigos de una situación, requieren de los apoyos necesarios para esto de volver a reorganizar algunas cosas que en un momento de profunda crisis eso genera una situación de desorientación, de desorganización, que lo que hace el equipo de la unidad es acompañar en ese proceso, ¿no? Te pongo un ejemplo, abriendo un poco más el abanico en lo que tiene que ver con delitos, por ejemplo, en una rapiña, en el caso de que se cometa una rapiña en algún comercio y denuncie el propietario, pase a manos de la justicia, obviamente, el caso, y hay niños entre los clientes, sí, pero no forma parte de la denuncia como tal. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, lo que nosotros siempre decimos es que, por ejemplo, el caso que tú pones, si el equipo fiscal a nosotros nos da las víctimas que aparecen en el parte policial, probablemente esos niños no estén. Ahora, si nosotros tomamos contacto con el dueño del local y él nos manifiesta esto, la unidad de víctimas tiene la posibilidad de tener un trabajo con esos niños que permita conversar con ellos y ver cuál es la mejor forma de viabilizar las secuelas que quedaron. En eso nosotros también lo que planteamos es, en el ejemplo que tú pones, como ha pasado en otros casos, los niños no tienen por qué ir a la fiscalía y ahí es el equipo de la unidad que, como pasa en algunos casos, puede trasladarse al lugar donde sucedió los hechos, como ha pasado en casos de femicidio, en algún caso de rapiña y en algún caso de homicidio, que el equipo se traslada porque, bueno, si no es necesario que la víctima tenga que ir a la fiscalía por un hecho puntual o porque tiene que hacer una declaración o porque quiere ir a hablar con el fiscal, como pasa con muchas víctimas y con este nuevo código tienen el derecho a ir a hablar con el fiscal que está llevando adelante la investigación y que le cuenten qué va. Bien, Mariela, rápidamente te pido una respuesta breve, pero para tener noción de cuántas personas están atendiendo en estos momentos. En lo que va de este año hay unas 1000 y pico de personas de víctimas directas de los delitos que los fiscales están investigando, y en el programa de víctimas y testigos protegidos hay unas 58 núcleos familiares que son unas 200 y algo de personas, de las cuales la mitad son niños y adolescentes. Muy bien, te agradecemos mucho tu presencia aquí en BTV Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Compartíamos la entrevista entonces con la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Mariela Solari. Es momento de una pausa en esta edición central de BTV Noticias. Retornamos en pocos minutos.